Hola, estimados amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Leer es un placer, un programa sobre libros, literatura, autores, donde la pasión lectora tiene el rol protagonista. Me acompaña en esta ocasión Alfonso de Sás Prada, escritor ourensano, nacido en esta ciudad en el año 1953. Bienvenido, Alfonso. Muchísimas gracias, Evelio, y muchas gracias a Telemiño por la oportunidad de intervenir en el primer programa de la nueva temporada. Muy bien, muy bien. Yo encantado de tenerte y además que es un milagro de la amistad, porque bueno, habíamos hablado muchísimas veces por teléfono y te encuentro aquí. Bueno, ya sabes que soy un lector de tus libros, pero el milagro se completa cuando se complementan la amistad con la literatura, ¿no? Entonces, Alfonso, tú y yo hemos conversado mucho por teléfono, ciertamente, y tú me has contado una epifanía, un momento que tú tuviste como autor, que se remonta al verano, un domingo del año 1998, en que tú estás leyendo El País semanal y de un momento a otro aparece un artículo que ilumina para ti una especie de cabeza de lanza, una idea arrolladora, y quiero que en primer término nos hables de esa idea que sé que es la génesis un poco de lo que traemos aquí hoy. Es correcto, Evelio. Esto sucedió, el artículo trataba sobre náufragos, en particular sobre qué sentían los náufragos cuando pasaban una noche en el mar. Este es un tema que me llamó mucho la atención. Empecé a investigar para escribir una historia breve, en realidad un guión cinematográfico, porque yo era lo que había estudiado y lo que quería hacer era escribir para el cine. Pero cuando empecé a investigar sobre naufragios, empezaba Internet en aquellos momentos, año 98, y caí sobre la historia del Serpent, del buque inglés que naufragó en la Costa da Morte gallega, en Camariñas. Investigando sobre eso vi que habían construido un cementerio y que ese lugar, pues, que era un lugar que merecía la pena visitar. Entonces esa epifanía, si quieres, es doble. Por una parte, el tema de la historia surgió de esa lectura de ese artículo, pero fue mi visita que hice en 2000-2001 a Camariñas. Por fin ya fui a visitarlo. Cuando ya llevaba escrito parte del guión, ahí tuve una sensación inenarrable, porque es un lugar mágico, un lugar que realmente es muy especial. De ahí surgió lo de escribir El cementerio de los ingleses. El cementerio de los ingleses, que tengo entendido que bueno, es esta trilogía bellísima que tenemos aquí, que los libros como objetos son deseables porque están muy bien diseñados, muy bien editados, pero lo más importante es cuando uno abre los libros y lo que uno se encuentra. Cuéntame a qué se enfrenta el lector, qué se encuentra el lector dentro de las páginas de esta trilogía maravillosa del cementerio de los ingleses. Pues básicamente se encuentra con una historia de solidaridad. El cementerio es un lugar que fue construido debido a la solidaridad entre los locales de Camariñas y la Royal Navy. Al ser el buque británico, un buque de guerra que naufragó en 1890, finales del reinado de la reina Victoria, lo que sucede es que hay 172 víctimas de 175 tripulantes y 3 supervivientes. Entonces, este hecho histórico me da mi pie para establecer una historia que no es de amor propiamente dicha, sino una historia de solidaridad entre lo que es, por una parte, el Imperio Británico y la noble gente de Camariñas, y por otra parte, pues, entre uno de los supervivientes, Freddy Gould, y la familia que lo cuida, los Castro, de una pedanía de Camariñas. De ahí surge una relación entre la protagonista, Adriana, la hija de la familia, y el náufrago, y esa historia inicial, esa relación inicial, tanto entre la parte gallega y la parte inglesa, como entre Adriana y Fred, es lo que dará inicio, pues, a esta saga que se me fue de las manos completamente, porque en principio era solo un libro. Siempre se nos van de las manos los libros tienen como vuelo propio, ¿no? A mí me llama mucho la atención el contexto que tú explotas, porque es un contexto que parte del año 1890 y se va ya a 1898. A 1898. Estamos hablando de un momento clave, es el final del Imperio Español en América. Es un momento en que muere ya en 1901 la reina Isabel, es decir, que la reina Victoria. Y bueno, pues la reina Victoria, sabemos todo el gran legado que tuvo la época victoriana, y estamos hablando también de un imperio emergente como es Estados Unidos. Cuéntame y cuéntale también a nuestros lectores, ¿cómo fue ese proceso de investigación? Porque yo sé que tú eres muy quisquilloso, muy meticuloso con el proceso de investigación. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Ese proceso empezó precisamente el día que lo primero que hice fue abrir una carpeta bibliográfica.
Es decir, tenía que investigar primero el naufragio y para eso tuve muchísima suerte porque tuvo mucha repercusión internacional, mucha más que en España. Entonces me suscribí a un portal de hemerotecas y a través de las hemerotecas empecé a investigar en La Voz de Galicia y en The Times en Londres y con eso empecé a documentar. Y a partir de ahí me gustó tanto el proceso de documentación que le he dedicado unas 10 horas a documentar por cada hora de escritura realmente. O sea, ha sido un proceso intensivo de documentación y es cierto, pero soy muy meticuloso para eso. Quiero que tenga credibilidad la historia por el contexto. ¿Tú crees esta cuestión tan debatida en la literatura de que en realidad cuando se escribe una novela histórica se escribe también una novela contemporánea? ¿En qué medida esta trilogía dialoga con el presente? Dialoga en el sentido de que hay aspectos que son intemporales, no tiene nada que ver el que estemos en el siglo XXI o que estemos en el siglo XIX finales, ¿no? Lo que tiene que ver es la solidaridad entre las personas. Yo lo que trato ante todo es que sean novelas de personajes. Me interesa muchísimo el contexto histórico porque el contexto histórico condiciona la manera de hablar, las costumbres, la ambientación, pero yo sobre todo lo que quiero es la relación entre personajes humanos. Sí, eso me consta porque he podido apreciar en lo que voy leyendo tuyo una escritura muy limpia, una escritura muy cuidada, donde el perfil de los personajes, porque tú tienes en tu web imágenes de tus personajes tienen rostro. Cuéntanos de esto, esta cuestión tan curiosa, es decir que Frederick Gould tiene un rostro, Adriana Castro tiene también su propia fisonomía. Cuéntanos de esto. Pues esto es, en principio, cuando uno concibe los personajes, si tú no los ves en tu mente, es muy difícil que el lector, que llegues a transmitir eso para el lector. Entonces yo lo que hice, aprovechando que empezaban cuando yo por esa época empezaban las aplicaciones de inteligencia artificial de dibujo, de imagen, empecé a construir para mi propia información. La primera que hice fue una del cementerio, que no me salió ni a tiros porque no lograban captar lo que era. Pero para los personajes sí, si tú le introduces el prompt adecuado, mujer morena de unos 25 años, pum pum, de estas fisonomías, ojos negros, tal, ropas de una campesina gallega del siglo XIX, pues más o menos vas haciendo prueba, error, y al final te salen esas imágenes. Entonces, una vez que encuentras el truco de cómo hacerlo, los demás personajes pues todos responden a la descripción que haces de ellos en la novela, ¿no? Sí, Alfonso, a mí me llama mucho la atención, como sé que le llamará a nuestros espectadores, el hecho de que tú has puesto tu biografía en función de tu ficción. Tú te graduaste en Compostela, en el Santiago de Compostela, en el año 76, si mal no recuerdo. Sí, sí. Este año vas a estar cumpliendo 50 años de haberte graduado de Derecho, ¿cierto? Es cierto, bodas de oro. Bodas de oro con el Derecho. Y a la vez tú has trabajado con grandes multinacionales fuera de España, has vivido 40 años fuera de España y eres un hombre que habla varias lenguas y aparte pues que has puesto tu contexto vital en función de la escritura. Cuéntame cómo es eso de llevar la experiencia al mundo de los personajes, al mundo de la ficción. Ayuda, indudablemente, porque a la hora de contextualizar los países y las zonas tienes más facilidad habiendo visitado algunos de ellos, ¿no? En particular, por ejemplo, yo estuve en Sudán y en la trilogía es un país que interviene y cuando yo hablo, por ejemplo, del puerto de Suakin, que era un puerto de esclavista que había en el Mar Rojo, que los edificios eran de coral, hechos con piedra de coral, yo puse los pies allí, fue un momento emocionante de mi vida estar en Suakin porque es una ruina. Entonces eso ayuda cuando has estado, visitado otros países. Yo he visitado muchas veces Inglaterra, entonces me permite contextualizar mejor el entorno en el que se desarrolla la trama. Eso es un poco la ventaja que tiene. Claramente. Usted, estimado amigo, estimada amiga, no se pierda El cementerio de los ingleses de Alfonso de Saz Prada, un autor orensano que vale la pena leer y seguir. Hola a todos, yo soy Leticia de la librería Tanco y aquí en nuestro nuevo espacio cultural pues venimos a hablar un poquito de las últimas novedades así un poquito más destacadas de estos días.
Para empezar, tenemos la nueva novela de Elaine Vilar Madruga, que se llama La piel hembra, que es un libro así. La historia transcurre a lo largo de una noche en la que todas las mujeres de un pueblo pues de repente sienten una llamada y desaparecen durante toda la noche, y el día siguiente, pues cuando vuelven a sus casas, resulta que todas están embarazadas, vienen cubiertas de un polvo dorado inexplicable, y bueno, a partir de ahí pues empieza la trama. Es un libro así, una historia un poco entre fantástica, y bueno, hay que leerla para conocer a esta chica que está haciéndolo muy bien. Después, por otro lado, tenemos a Valerie Perrin, que es la autora de Tata, que fue una novela que anteriormente vendimos muy bien y gustó mucho a todo el mundo, y su nueva novela pues es la historia de una mujer que es guarda de un cementerio, y de repente un día pues recibe la visita de un policía en la que le pide que su madre, que ha muerto y quiere ser enterrada en una tumba con un hombre al que él no conoce, y a partir de ahí pues hay que leerlo para descubrir qué nos cuenta. Pues por otro lado tenemos a Manuel Javois, que acaba de sacar su nueva novela, La víspera, que también así es una historia que transcurre en las 24 horas antes del cumpleaños de Amalia. En ese día pues sucede un hecho en el país que todo lo paraliza y del que todo el mundo está pendiente, y nada, a partir de ahí empieza la historia. Y por último recibimos esta mañana el último libro de María Oruña, que es un thriller así ambientado también ahí en la Cámara de las Maravillas. Aparece un ladrón de guante blanco, hay un robo, un asesinato, y bueno, pues es lo que nos tiene ya acostumbradas, así una intriga muy gallega. Y nada más, espero que os guste y ya sabéis, a disfrutar de la lectura. En esta sección de cátedra vamos a estar analizando temas de relevancia literaria contemporánea, lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado lector, en el mundo de los libros, en el mundo de los autores. Vamos a estar hablando de fenómenos. Y para ello tengo a Toño Guede, un gran amigo de los años que me acompaña en esta ocasión, para hablar precisamente sobre un tema que intriga a autores, a lectores, aficionados a la lectura, que es cómo, Toño, se está moviendo la recomendación a través de redes. Hay un fenómeno, el llamado fenómeno Bookstagram, donde a través de Instagram lectores están recomendando, y esto tiene pues sus pros y sus contras, y quisiera que tú nos contaras a todos por dónde va este camino. Sí, a ver, era lógico y era inevitable. Las nuevas tecnologías tienen que llegar a todo, y aunque dentro de las limitaciones que tiene el formato libro, que sí va evolucionando, pero que se mantiene inalterado, lo que sí es la promoción propia de de los libros ha cambiado radicalmente, por muchos motivos. El primero, porque el avance de la tecnología ha permitido a muchos autores poder dedicarse a la autopublicación, prescindir de intermediarios, pero claro, siempre necesitas un intermediario inevitable para llegar al público, que es alguien que te pueda promocionar. Entonces, las redes sociales, y en especial Instagram, que se ha convertido un poco en el gran foco de promoción, están sirviendo precisamente para eso, para poder transmitir, para poder difundir todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo editorial. ¿Tú crees que esto está incidiendo en el hecho de que los lectores ya están creyendo más en los bookstagrammers, en los que tienen canales de YouTube para recomendar libros, que en los propios críticos? ¿Hacia dónde ha quedado desplazada en alguna medida la crítica con este nuevo fenómeno? Hay nuevos sistemas de comunicación, hay nuevos lectores y hay nuevos escritores. Y el hecho es que se está viendo desplazado lo que es la transmisión de información, porque tanto los nuevos lectores como los nuevos escritores no acaban de confiar en el sistema tradicional. Lo ven muy cerrado en su propio sistema. Son siempre los mismos escritores, son siempre los mismos temas, son siempre las mismas editoriales. Las editoriales acaparan completamente el mercado, y esto abre una puerta a cierto tipo de libertad. Te permite salir
al mercado sin necesidad de toda esa, entrar dentro de toda esa dinámica. Ha traído libertad, sobre todo ha traído algo que curiosamente en España, más que en otros ámbitos de Hispanoamérica y desde luego en otros ámbitos de la literatura, nos hacía falta, que es empezar a entender como digno lo que es la literatura de género, que aquí siempre ha sido muy menospreciada, pero que precisamente desde que han llegado las nuevas tecnologías y muchos autores que tenían sus puertas cerradas precisamente por tener literatura de género, le ha permitido dar ese pequeño salto y llegar a un gran público. Evidentemente hay de todo, hay desde personas que se meten en este mundillo únicamente para referenciar lo que sale en todas las grandes editoriales con la idea de conseguir que eso sea un trampolín para meterse dentro del sistema ya establecido y meterse pues, dentro de revistas especializadas de literatura o dentro de los grandes medios como pueden ser El País, El Mundo y sus suplementos, pero luego hay gente que lo que busca precisamente es ese nicho donde los grandes no han llegado y poder pues, hablar con escritores que están saliendo, autores pequeños, editoriales pequeñas que están intentando abrirse en el mercado. Ha traído libertad y sobre todo es algo que el público como tal lo está acogiendo realmente con entusiasmo, porque realmente permite eso, el poder darle la libertad al lector, que parecía encajonado en esas 4 recomendaciones típicas que salían siempre, le permite pues eso, pasear por delante de todo lo que es el escaparate actual y tomar sus propias decisiones. Muy bien, eso en cuanto a lectores. Ahora, un escritor frente a este sistema de recomendaciones, cuéntame un poco qué está pasando, por ejemplo, con los autores que están comenzando y buscan a un bookstagrammer con que tenga 100.000 seguidores, por ejemplo, para que los promocione, para que pueda llegar su obra a más personas. Bueno, sabemos que esto es un mecanismo que tiene su parte luminosa, pero tiene también una parte oscura. Y quisiera que nos comentaras ambas caras. Sí, a ver, tiene la parte buena de que en el fondo cada uno como autor hace esa pequeña faceta de promotor de su propia obra. También lo hacen las editoriales pequeñas que al final es una empresa y lo que buscan es la mayor rentabilidad, también buscan esos contactos para poder promocionarse. Hay algunos autores que lo que hacen es dedicarse a ser ellos bookstagrammers de su propia obra y de obras afines, pero la mayoría lo que hacen es eso, buscar personas que ya se han especializado en este sector. Cosas buenas, una persona que se dedica exclusivamente a la promoción de literatura, al final acaba teniendo su nicho de oyentes que son lectores potenciales. Eso te da muchas garantías de llegar a gente que a lo mejor nunca hubieses llegado y que van a ser mínimo consumidores de tu obra y posiblemente compradores. ¿Qué desventaja tiene? Para mí las 2 grandes desventajas. Muchos lo que quieren es abarcar. Entonces lo que hacen es intentan hablar de muchísimas obras para llenar mucho contenido, porque al final viven de contenido y eso te lleva a que muchas veces promocionas una novela de la que lo único que lees son las solapas y la información de las solapas. No es un contenido exacto y muchas veces puede llegar a ser incluso erróneo sobre la novela o la obra que se está intentando promocionar. Y muchos pues lo que realizan son entrevistas de autores y las entrevistas las realizan sin haberse leído la obra, lo cual al final tiene siempre ese componente de que las preguntas no siempre están bien canalizadas. Al final le pueden acabar haciendo mucho daño al autor, sobre todo autores en principio novatos que se meten en un mundo en el que realmente no conocen, que no tienen por qué conocer. Entonces sí que tiene ese pequeño problema de que los hay que lo que buscan simplemente es notoriedad, hacen un trabajo muy rápido, muy acelerado y la verdad es que si tú quieres hacer una entrevista a un escritor y quieres hacer una entrevista, aunque no sea en profundidad, simplemente 10, 15, 20 preguntas y cubrir media hora de contenido, si no te has leído la obra, aunque la entrevista sea muy corta, los fallos que pueda haber derivados de los malentendidos que surjan pueden arruinar completamente lo que es la promoción de la obra. Y claro,
Al Instagramer eso no le preocupa, lo que le preocupa es tener contenido y una vez que acaba con ese contenido se va al siguiente. Sí, claro, ahí es donde podría estar el problema. Pues Toño, yo te agradezco muchísimo a nombre propio y a nombre de todos nuestros espectadores por este tiempo que nos has dedicado. Y te invitamos nuevamente a que puedas hablar de temas de interés literario, de tema contemporáneo. Y pues bien, que estás invitado, esta es tu casa y usted no se vaya. Muchísimas gracias. Que esto es leer, es un placer. La única posibilidad que tenemos de vivir por encima de lo que tenemos y lo que somos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Ferro, el autor de Tierra de Leyenda y A Queimada das Ánimas. Entonces, estoy aquí en la Feria del Libro de Ourense y la verdad que muy buena experiencia, muy acogedora, siempre muy gratificante venir aquí a Ourense. Estoy presentando los libros de Tierra de Leyenda 3, sobre todo, que es la novela del año pasado, y va a salir una novela nueva dentro de una semana que se llama Abismo bajo las luces y está ambientado en las luces de Navidad de Vigo en la actualidad. Este fue con el que empecé y que gracias a este estoy aquí. Nos estamos pasando por la Feria del Libro, que de paso que son las fiestas de aquí de Ourense, y nada, echando un ojo a ver lo que nos encontramos. Me gustaría si puedo encontrar algún libro de Tolkien, que soy fan, que tiene muchísimos, últimamente sacaron algunos más, entonces vamos a echar un vistazo a ver qué hay. Ola, chámome Adela, estes días rematei de ler O lado nobre, que é un libro de Irene Lourido, que foi gañadora dun premio, e é un libro que trata sobre a enfermidade dun pai e como esta filla o acompaña no hospital e todos os pensamentos que hai nestes momentos de cuidados e de enfermidade, e a verdade é que me gustou moito e recomendo vos darlle unha oportunidade. Básicamente lo que más leo o me gusta leer pues serían temas de anime y demás. Y pues últimamente me estoy leyendo el de One Piece, que lo acabo de empezar hace poco, voy por el segundo libro de la saga East Blue y la verdad que está súper bien. Aparte también me gusta ver bastantes libros, temas de Locos por la gasolina, que son unos chicos que se dedican en TikTok lo que es mandar referencias a través del mundo del motor y demás. Bueno, pues yo ahora mismo estoy leyendo La cara de Mozart, me parece que es muy interesante, es de un escritor gallego y me parece un libro muy interesante. Leo de todo, soy una lectora empedernida, entonces bueno, leo de todo, leo mucha novela, leo un poquito de todo. Y recomendar, es muy difícil. Para mí sería muy difícil recomendar porque, bueno, yo eso leo una amplia gama de temas distintos. Entonces me sería muy difícil recomendar uno, pero bueno, ese es un libro muy interesante, por ejemplo. Bueno, agora mesmo acabo de preguntar por Vilanova dos Infantes se tiñan algo, e teñen algo, pero está esgotado. E entón teñen algúns interesantes, pero que regalan a personalidades políticas e outras. Entón, como non son nin de eso, nin de fora, pois non teño dereito a ningún regalo. A Diputación é moi sui generis. E entón, sí, gústame mirar así algo de etnografía, porque non é moi corrente atopar. E acabo de chegar aínda, non estou así non acabo de mirar nada, sei que é algo interesante, senón que historia, novela e todo, interésame bastante. O que estou lendo, pois estou relendo, máis ben, estou relendo obras do filósofo Jorge Santayana, que me sorprendeu que sendo un dos filósofos españois máis importantes, pois non ten reeditadas as obras, polo tanto, estou lendo interpretacións de poesía e religión, o sentido da beleza, etc. Son libros moi interesantes que volvo. E tamén outra cousa que é a historia tráxica da literatura, de Walter Musch, tamén moi interesante. Bueno, hai moito que ler. Ler é un placer, desde logo, sí. Eu
recomendo vos ler unha das obras da autora das letras galegas deste ano, de Begoña Camaño, a obra é Circe ou Procerdo Azul, que me parece unha obra moi importante a día de hoxe para tratar a importancia da amizade entre as mulleres, tecer redes e acompañarnos unhas ás outras e aprender unhas das outras. ¿Qué recomendaría yo? Mis gustos son muy específicos, que se pongan con Harry Potter, si son peques los primeros y los más mayores con los últimos que son un poco más serios y más adultos, ¿no? David Ducles, a Península das Casas Baldeiras, ese de David Ducles, moi interesante. E por que David Ducles? Porque gustoume, fai o realismo máxico, recórdame un pouco a Gabriel García Márquez, dentro dos límites que se poden poñer con Gabriel García Márquez, un tema moi interesante, é unha maneira de escribir moi interesante por o meu entender. Y ahora vamos con nuestra sección Tinta y Cine. Ese momento perfecto en que el celuloide y la tinta se dan la mano. Bienvenido, Sender Escobar, crítico literario, escritor y experto en cine. Quisiera que nos contaras en esta ocasión qué impresión te ha causado la nueva película de Guillermo del Toro, Frankenstein, digamos que a partir de ese gran clásico de Mary Shelley, publicado en 1818, y lo cual demuestra que el interés del cine por una obra publicada hace más de 200 años, pues revela que la literatura es precisamente inmortal. Por supuesto, bueno, Evelio, agradecerte la oportunidad de invitarme a este espacio. Y creo que para hablar sobre esta readaptación a uno de los clásicos universales de la literatura, debemos remitirnos a sus orígenes. Y en este caso, Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley, surge a través de un reto de Lord Byron que era muy cercano al matrimonio Shelley, donde este les dijo que escribieran una historia sobre fantasmas. Sin embargo, Shelley se queda con esta idea y luego del proceso de unos años concibe esta historia que desafía la mortalidad y los designios de la naturaleza. Es curioso también cómo a lo largo de las adaptaciones cinematográficas que han convergido desde 1910, siendo la primera el productor Thomas Alva Edison, como cada uno de los directores de estas películas han concebido su propio Frankenstein. Y aquí un detalle, Frankenstein es el nombre de Víctor Frankenstein, o mejor dicho, su apellido. Sin embargo, el ser que crea no tiene nombre, siempre se le refiere como la criatura. Y esto es una importante acotación que se debe hacer. Entonces caemos en el universo de Guillermo del Toro, este cineasta fascinante cuyo universo de monstruos muchos de nosotros hemos crecido con sus historias. Es importante hacer la acotación cómo estas criaturas, a pesar de ser aparentemente horripilantes, están dotadas de humanidad. Como Guillermo del Toro, desde un pacto que hizo con los monstruos que lo atosigaban desde niño, pues fue criado en un entorno muy católico donde tenías pesadillas con el apocalipsis. Estos monstruos que convergían en su imaginación les dijo que si lo dejaban en paz, él lo llevaría a la gran pantalla. Y aquí surge también algo muy especial. Frankenstein no es un monstruo propiamente ideado por Del Toro, sin embargo lo concibe de una manera bastante personal, que creo que esto le da otra dimensión a la historia. Particularmente sobre la película, creo que es una adaptación bastante fiel a la obra original, por supuesto. Tiene sus licencias poéticas, tiene sus licencias históricas, porque lógicamente este desafío de llevar literatura al cine no podemos comprender o entender que fácilmente se lleven 200 y 300 páginas a una historia de 2 horas, donde que converge a través de los años, que tiene un tránsito biográfico temporal bastante extenso. Sin embargo, desde el punto de vista narrativo, los códigos que sostiene Del Toro en esta película, donde el amor, la sensibilidad, la incomprensión de esta criatura que no pide ser traída al mundo, sin embargo, la ambición y el desafío por la mortalidad del propio Víctor Frankenstein, creerse el nuevo Prometeo, que trae la luz a los hombres, que desafía a la preexistencia de un Dios. Tenemos en la pantalla a una obra maestra del cine. Y en este caso Del Toro, planteando desde una atmósfera bastante cautivadora con la participación de Oscar Isaac, de Jacob Elordi en el caso de Frankenstein, y Mia Goth, nos presenta una historia que a pesar de los años, de más de 200 años, no ha envejecido, sino todo lo contrario. Y creo que basándose en la obra original, su historia comienza en una misión ártica en el Polo Norte, donde unos daneses encuentran a esta criatura, encuentran la persecución del monstruo que decide vengarse de su creador. Sin embargo, creo que lo que permea sobre todo el aura de esta historia es la cosmovisión cristiana, y esto es muy importante hacer un énfasis, es la cosmovisión cristiana que tanto tuvo Del Toro en su educación como la que se impregna en los personajes. Pues Frankenstein, a pesar de haber sufrido
la marginación, a pesar de haberse vengado, Frankenstein me refiero a la criatura, por supuesto, a pesar de haber sufrido la marginación, de utilizar la venganza como un arma a su creador, al final decide inmolarse y perdonar a quien lo ha traído al mundo. Y creo que en este sentido de la redención podemos encontrar cómo las criaturas de Del Toro nos transmiten esta humanidad tan necesaria para comprender. A mí me llama mucho la atención cómo las diversas adaptaciones que ha tenido este gran clásico se parecen mucho a sus épocas. Fíjate, la primera adaptación de Edison se parece a esos primeros años del siglo XX, ¿no? Ya luego otras adaptaciones de mediados del siglo XX, los años 40, se parecen un poco también a la Alemania nazi, a lo que estaba pasando en Europa y demás. Y yo quisiera que tú nos contaras cómo esta nueva adaptación, que es preciosísima, que tiene un potencial poético increíble, se parece a nuestra época. Claro, aquí es importante hacer un énfasis con el uso de la tecnología. Si hablamos sobre las diferentes corrientes cinematográficas a lo largo de los años, como comentas el impresionismo alemán, o esta época primigenia de descubrimientos del cine, los manejos de los nuevos códigos, por supuesto, la tecnología juega un factor capital en este caso por el uso de efectos especiales, por el CGI y por supuesto esta cosmovisión donde se integra muchísimo la tecnología. En este caso hay unos planos fascinantes en este laboratorio que concibe Frankenstein de unas máquinas capaces de absorber toda esta energía, cómo desde lo técnico podemos comprender la historia de esta novela, y creo que es uno de los puntos capitales sobre todo por esta historia. Pues siempre hay un debate donde se dice que Frankenstein o el moderno Prometeo es la primera obra de ciencia ficción de la historia. En esto muchos autores están de acuerdo, otros que no, pero sin embargo no deja de ser ciencia ficción, no deja de ser la tecnología aplicado a la literatura. Y por supuesto, en el decursar de los años, en la manera que nuevos descubrimientos científicos han formado parte y trama de las películas, en este caso creo que, como bien comentas, esta creación se parece mucho más a nuestros tiempos, incluso la podemos comprender teniendo el bagaje anterior de las otras películas, y como hemos planteado la evolución de ese Frankenstein de 1910 que parecía una momia, a este otro Frankenstein lleno de suturas, y a la vez en cada una de las suturas creo que forma parte de una de las muchas historias que Mary Shelley ha permitido que se cuenten a través de la pantalla. Magnífico. Bueno, pues invitar a nuestros televidentes, a nuestros espectadores a tender un puente inverso del cine hacia la literatura y luego de la literatura hacia el cine, este clásico disfrutable, este clásico realmente conmovedor. Muchas gracias, Ender Escobar, por estar aquí con nosotros y por brindarnos tu tiempo. Muchas gracias a ti, Evelio. Bienvenido siempre. Gracias. Pues ser poeta para mí es ver la vida de una manera muy diferente, porque al final lo que más influye en todo es las emociones y después los sentimientos que nos mueven en este camino que tenemos en esta tierra. Lágrimas verdes son esas lágrimas que, tanto que interiores como exteriores, que son producidas por cuando tenemos algún problema, porque la vida que tenemos aquí no es precisamente un baño de rosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes algún problema, cuando tú tienes algo que te pueda molestar, tanto a nivel familiar como a nivel de trabajo, como enfermedades, entonces, ¿qué pasa? Lloramos. Y esas lágrimas verdes es que hay que levantarse cada vez que uno cae, porque son lágrimas de esperanza para solucionar cualquier problema que surja en la vida. Son lágrimas para seguir subiendo y avanzando en nuestra vida. Es la energía universal. Sin amor no hacemos nada. Lo contrario al amor es la destrucción del ser humano. El amor es lo que nos mueve a querer. También tiene una parte negativa, que por amor hay gente que mata, porque cree que su amor es el más importante, pero tiene que haber un amor impersonal, un amor que construya, que sirva para construir, un amor de compartir la vida con todos nosotros, los que vivimos en esta tierra. El problema que existe en esta sociedad es que cada vez se utilizan menos palabras. El lenguaje, la lengua española tiene entre acepciones, entre formas de expresarse, hay como 500.000 palabras. ¿Y qué pasa? Estamos utilizando 1.500.
Y esas 1500 se utilizan porque no se lee. De hecho, el que lee se sabe perfectamente, porque se sabe cómo habla, porque dice, esta persona está leyendo, porque conoce muchas palabras. Tú puedes ser un médico, tú puedes ser un político, tú puedes ser cualquier profesión, un asesino, lo que sea. Pero ¿qué nos une a nosotros? Las emociones y los sentimientos. Si tú y yo vamos por la calle, nos encontramos con un terrorista, con un león, ¿qué nos une? El miedo. Esa emoción es la que puede levantarnos, una emoción positiva. No el miedo en este caso, pero sí que tenemos que ver lo que nos une y no lo que nos separa. Yo soy su conductor Evelio Traba. Usted recuerde que leer es un placer, la única forma de vivir por encima de nuestras posibilidades. Hasta pronto.